Escuela de Conductores Olivares. Cuando hablamos de usuarios vulnerables, nos referimos a aquellos que tienen mayor riesgo de sufrir un accidente o de lesiones más graves, partiendo obviamente por lo que son los peatones. Dentro de los peatones tenemos obviamente dos subgrupos, que son los peatones de edad avanzada y también los niños. Como veíamos en el módulo 1 de accidentabilidad, un gran porcentaje de fallecidos son peatones. Los atropellos en Chile son solamente un 15% del total de accidentes. Sin embargo, los fallecidos bordean el 40%. Muchos de esos fallecidos también son porque, como veíamos anteriormente, nosotros tenemos una muy mala cultura de tránsito y los peatones tienden a incurrir en conductas inapropiadas como descender sorpresivamente a la calzada, cruzar en lugares no permitidos, no hacer uso de pasarela, todas esas conductas que los llevan a incurrir en mayores riesgos. Ahora, en el tema que nos compete como conductores, nosotros siempre tenemos que estar atentos, como veíamos, a todas las externalidades. Es decir, de partida, cuando nos acerquemos a un cruce regulado, haya o no haya personas en ese momento para proceder a cruzar, ¿verdad? Nosotros debemos aminorar nuestra velocidad. También tenemos que tener esos resguardos cuando transitamos por una zona de escuela, donde la velocidad no puede ser superior a 30 km por hora. Y por supuesto también en algunos lugares, por ejemplo, como pasajes, zonas residenciales, donde pueden haber, por ejemplo, niños que estén jugando o que salgan repentinamente sin que nosotros tengamos noción de que pueda ocurrir eso. Vamos a hacer la diferenciación en los peatones de edad avanzada. Estas son personas que obviamente muchas veces pueden presentar problemas de desplazamiento o también de orientación. Además de tener más mala vista, se les puede hacer más difícil también escuchar, no sé, todo el ruido ambiente. Ante estos peatones nosotros tenemos que ser especialmente, cuidadosos y respetuosos, y obviamente no los podemos apurar, no podemos tocarle la bocina ni nada, ninguna conducta que los pueda poner nerviosos, sino que solamente tenemos que tenerles paciencia y mucho respeto. Y en relación a los niños, normalmente, si bien la legislación, por ejemplo, lo que dice relación a que no vayan en el asiento delantero, dice, hace el corte a los 12 años de edad, aquí los niños vamos a estar hablando sobre todo hasta como los 8 o 9 años. Recién a esa edad ellos empiezan algo ya a entender los peligros que esto conlleva. Los niños, obviamente por razones obvias, ellos son sumamente impulsivos y solamente piensan en jugar. Además que, por ejemplo, fisiológicamente ellos tampoco están totalmente capacitados para ver el tema de la conducción. De hecho, por ejemplo, la vista no termina de fijarse hasta como los 15 años, aproximadamente 15, 16 años. Por lo tanto, es responsabilidad de nosotros, de los adultos, el extremar los cuidados con respecto a los niños para evitar accidentes. Especial atención, como lo veíamos anteriormente, es la que tenemos que tener en zonas de escuela, en lugares residenciales y también cuando veamos detenido o estacionado un transporte escolar, que ahí tenemos que tener especial cuidado de que los niños no vayan de bajar la velocidad, inclusive detenerse si es necesario, para no tener algún problema o algún accidente con algún niño que vaya descendiendo o vaya a subir al vehículo. ¿Te tirarías un piquero en una piscina vacía? ¿Pondrías los dedos en el enchufe? ¿Tú te lanzarías desde un avión sin paracaídas? ¿Suena absurdo? Ser un peatón imprudente es igual de peligroso. ¿Cómo eres tú como peatón? Responde las siguientes preguntas. Regla número 1, la más importante y básica. Respetemos los semáforos. Si me doy el tiempo de subir a una foto a Instagram, ¿cómo darme el tiempo para cruzar la calle cuando corresponde? Así, yo no arriesgo mi vida. ¿Y tú lo haces? Responde. ¿Respetas el semáforo? Alternativa A, siempre. B, a veces. O C, nunca.
Hazte ver, sobre todo de noche. Si sales a correr, usa algún elemento reflectante que le permita a los conductores poder verte desde lejos. ¿Tú usas reflectancia siempre, a veces o nunca? Debemos estar siempre atentos a nuestro entorno. Si vas escribiendo en tu celular o vas escuchando música, deja de hacerlo. Levanta la vista, mira hacia ambos lados y luego cruza. Ahora responde, ¿tú haces esto siempre? ¿A veces? ¿Nunca? Donde haya pasarelas, úsalas. Son para protegerte en zonas peligrosas. No pretendas pasar por debajo de ellas para ganar tiempo. ¿Y tú cuándo usas las pasarelas? ¿Siempre? ¿A veces? ¿O nunca? Si tus respuestas fueron en la mayoría A, eres un excelente peatón. Ojalá puedas motivar a otros. Si tus respuestas fueron en la mayoría B, eres un peatón regular, pero vas por muy buen camino. Si tus respuestas fueron en su mayoría C, eres un peatón peligroso. Cuida tu vida, pon mucha atención. Lo único que queremos al decirte esto es que llegues tranquilo a casa. Recuerda, cuando dejas tu bicicleta, cuando te bajas de la micro, cuando estacionas tu auto, cuando sales a correr, te conviertes en peatón. Todos somos peatones. 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 Otro tema lo constituyen los niños, pero al interior del vehículo. La recomendación es que los niños, es decir, un bebé, desde el momento que sale de la maternidad o el hospital, él siempre debería hacer uso del elemento, que en este caso, por ejemplo, que sería la silla nido. Posteriormente, para pasar a la silla convencional, el alzador, ¿no es cierto? Los niños desde lo más pequeños deben acostumbrarse a los viajes en auto, aunque muchas veces estos puedan ser largos y tediosos, y que no sea una experiencia negativa, para lo cual nos podemos ayudar muchas veces de algunos elementos como por ejemplo pues, alguna revista, algún librito, algún juguete, o por ejemplo pues, también hoy en día existen estas pantallas que se colocan. Ahora, eso sí, tenemos que tomar en cuenta de que todos estos elementos, en caso de un accidente o inclusive una frenada brusca, pueden salir disparados, por lo tanto deben ser siempre elementos livianos y que no sean peligrosos, o si por ejemplo son estas pantallas, ¿no es cierto?, que esté muy bien sujeta para que no vaya a salir disparada. Los niños siempre deben hacer uso, como les decía, de sus elementos de seguridad y siempre también del cinturón de seguridad. Y por supuesto tenemos que hacer de que el viaje sea lo más cómodo, adecuado. Tenemos que preocuparnos siempre de tener nuestros seguros de puerta. Otro tema que no es menor también, el tema de las ventanas. Muchas veces las ventanas van, sobre todo las ventanas traseras, van abajo y los niños pueden soltarse o sacar su cuerpo por ahí. Ese también es un tema que también tenemos que tomarlo en cuenta. La idea es que el niño siempre viaje lo más seguro posible y que además sea una experiencia grata para él y también para el resto, para los padres o para los adultos responsables. El que los niños viajen seguro no es solamente algo, digamos, que deberíamos hacerlo por motu propio, por iniciativa propia, por responsabilidad de los padres o de los cuidadores, sino que es algo que está fiscalizado, digamos, y está reglamentado. Un tema importante, muy importante, es que por ningún motivo un niño menor de 12 años puede ir en el asiento del copiloto. Y por supuesto siempre haciendo uso de sus elementos de seguridad, que son los que vamos a ver en el video a continuación. Porque siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Te vamos a dar algunos consejos muy importantes.
Cuando manejes junto a un niño, recuerda que todos deben usar cinturón de seguridad, adelante y atrás. La mejor protección para los niños dentro de un auto es la silla de niños para vehículos. Por ejemplo, si vas a manejar un tramo muy corto acompañado de un niño, debes usar la silla de seguridad. Si vas a recorrer una distancia más larga, también deberás usarla. Según la ley de tránsito, no debemos llevar a los niños menores de 8 años sentados en el asiento delantero. Para los niños menores de 4 años, la ley nos dice que deben ser transportados en su silla de protección. Existen distintos tipos de sillas para las diferentes edades y pesos de los niños. Entre estas, encontramos las siguientes: el nido, la silla y el alzador. ¿Cuándo usamos el nido? Se usa para niños recién nacidos hasta que su peso supere los 10,5 kilos. ¿Cómo se instala el nido? El nido se instala en el asiento trasero del vehículo, mirando hacia atrás, es decir, dándole la espalda al conductor. Cuando el nido le queda chico al niño, debemos pasar a la siguiente medida de protección: la silla. ¿Cuándo usamos la silla? La silla debemos usarla cuando el peso de los niños está sobre los 10,5 kilos y se usa hasta los 18 kilos. ¿Cómo se instala la silla? Debemos instalar la silla en el asiento trasero, mirando hacia adelante. Cuando nuestros niños crecen superando los 18 kilos de peso, tenemos que cambiarnos desde la silla hacia el alzador. ¿Cómo se instala el alzador? El alzador, al igual que la silla, debe ser posicionado en el asiento trasero y mirando hacia adelante. El alzador permite que los niños usen el cinturón de seguridad trasero del auto. Debemos usar el alzador hasta que los niños tengan la altura suficiente para que el cinturón de seguridad se apoye correctamente en el hombro y no en el cuello. Las sillas de niños tienen un tiempo de vida útil. Es por esto que no se recomienda heredar la silla. En caso de que la silla participe en un siniestro de tránsito, no debe volver a utilizarse, ya que de existir un daño en la silla, estaríamos anulando su poder de protección. Es importante leer las instrucciones del fabricante y dejarse asesorar por un experto, pues solo así sabremos cómo instalarla correctamente. ¿Sabías tú que cuando frenas tu vehículo repentinamente, los elementos sueltos en el auto se transforman en proyectiles? Evita transportar elementos que puedan ser riesgosos al momento de un choque. Y no olvides asegurar siempre a tus niños. La utilización de sillas para niños es exigida por ley. Proteger a nuestros niños es responsabilidad de todos. Esta es una iniciativa del programa Manéjate por la Vida y sus marcas asociadas. CONACET, Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Gobierno de Chile. Otro grupo de usuarios vulnerables lo constituyen los ciclistas, o un concepto más amplio que se llama ciclo, que incluyen, por ejemplo, los scooters, otro tipo de elementos de desplazamiento de 2 o 3 ruedas, o hasta 4 pueden ser inclusive. Lo más importante, lo que tenemos que tener siempre claro, es que los ciclistas muchas veces, al igual que los peatones, incurren en conducta inapropiada. De partida muchas veces no tienen, digamos, los elementos para hacerse notar como debería hacerlo. Tampoco muchas veces indican que así deberían hacerlo cuando van a hacer un giro. Por lo tanto, siempre tenemos que estar muy atentos cuando tengamos un ciclista próximo a nuestra trayectoria. Y lo que sí está sumamente normado en la Ley de Convivencia Vial, que ya lleva 1 año de vigencia, es que tenemos que dejar un margen de seguridad de 1,5 metros para poder adelantar un ciclista. Eso es sumamente importante. De no poder dar este margen de seguridad, nosotros no podemos adelantar o sobrepasar a un ciclista y
te vamos a tener, aunque tengamos que darnos la lata, entre paréntesis, de ir detrás de él hasta que podamos dejar ese margen de seguridad. Mayor detalle vamos a ver en el siguiente video, que es justamente lo que habla sobre la ley de convivencia vial. La ley de convivencia vial para nosotros representa la democratización y la humanización del espacio público. Particularmente regular los ciclos, las bicicletas y todo lo que tenga que ver con los nuevos sistemas de movilidad. Así que por lo tanto es una ley que fundamentalmente se hace cargo de aquel problema. No es una ley de infraestructura, no es una ley de educación, no es una ley de salud, es una ley de tránsito, es una modificación a la ley de tránsito, por lo tanto no se le puede pedir que haga cosas que no están en la esencia de una ley de tránsito. Efectivamente hay un problema hoy día de interacción entre los distintos modos de transporte, de que hay que regular las velocidades en zonas residenciales y que hay que establecer penas para aquellos que no cumplen con esta intermodalidad, particularmente las bicicletas que andan en las veredas. Cuando las personas pueden salir a la calle sin miedo a que les pase algo, sin que sientan intimidación de apropiarse del espacio público. Y eso sin duda se da en aquellos lugares, en aquellas calles que están diseñadas para velocidades razonables, para velocidades bajas de los autos. O sea, hablamos de 30 o 40 kilómetros por hora en zonas residenciales de colegios, zonas donde hay muchos niños. Por el contrario, claro, donde es más difícil es en aquellas zonas donde hay una alta velocidad por diseño, que son las vías troncales, como en la que estamos acá, por ejemplo, en Blanco Encalada. Más allá de infraestructura como la zona especial de espera adelante, etc. Les va a costar mucho que los automovilistas entiendan de que hoy en día tanto ciclos como motocicletas van a tener la posibilidad de lo que se llama en buen chileno conejear, ¿no es cierto?, que es poder adelantarlos para poder llegar a esta zona especial, y que cuando los vuelvan a adelantar, si es que aceleran a una mayor velocidad, lo vuelvan a hacer con la precaución del 1,5 metros de distancia. Un comportamiento bien complejo por los virajes. Es ahí donde generalmente se produce un roce entre automovilista, ciclista y peatón. El ciclista quiere seguir en bicicleta por el paso de cebra, el automóvil quiere virar y evidentemente él está esperando que solo pasen peatones. Entonces exige de alguna manera o de mala manera que el ciclista se baje y camine con la bicicleta al lado como corresponde. El ciclista sí puede circular por la calle en forma resguardada, protegida por ley, y además le otorga en algunos casos excepcionales la facultad para poder circular por acera peatonal. Yo creo que no hay deuda, hay más dudas que nada sobre la implementación, de cómo se va a fiscalizar el cumplimiento de la ley. Creo que es difícil, son muchos los puntos que hay que fiscalizar y creo que se debe complementar con inversiones. Bueno, las zonas más favorables son todas las zonas 30 que se están creando, que son amigables tanto con el peatón como el ciclista, y vías que los automovilistas respetan las velocidades o que se han creado ciclovías con un estándar correcto, quitándole espacio al auto y no al peatón. El sistema vial no es solamente para los automóviles clubs en el mundo estamos por la movilidad moderna y sostenible, por lo tanto, en general nosotros apoyamos restricciones a los automóviles porque en definitiva son los que más contaminan, son los que más congestionan, y en base a la movilidad moderna es la que queremos ordenarnos en el siglo XXI. La ley de convivencia vial realmente lo que hace es otorgar derechos claros, explícitos, sin lugar a dudas ni a discusiones ni a interpretaciones. Así como teníamos, ¿verdad?, los
peatones de edad avanzada, también tenemos conductores de edad avanzada, que por lo general son personas que tienen una amplia experiencia en la conducción. Ahora, eso sí, obviamente que por sus características fisiológicas, sus reacciones tienden a ser más tardías, o por ejemplo pueden olvidar, por decir algo, activar el señalizador. Son cosas que se les pueden pasar. Ahora, en general, este tipo de conductores se ven muy poco expuestos a accidentes, ¿ya? Pero sí tenemos que tener cuidado cuando las condiciones de tránsito se tornan complejas, o mucho tránsito, o tacos, ¿verdad? En este caso, en condiciones donde se le exige una respuesta rápida. Ahora, de la misma forma como lo hacíamos con los peatones de edad avanzada, con este tipo de conductores tenemos que darle las mayores facilidades, no presionarlo y ser lo más respetuosamente posible. Por lo general, las personas mayores poseen gran experiencia como conductores y son prudentes al volante. Sin embargo, existen alteraciones psicofisiológicas que se van produciendo al avanzar la edad, las cuales pueden afectar la capacidad de conducción. El deterioro de las capacidades psicomotoras necesarias para la conducción pueden suponer, por ejemplo, pérdida de fuerza al momento de frenar, peor manejo del volante, disminución en la capacidad de mantener la atención, procesamiento más lento de la información de la vía o un aumento en el tiempo de reacción. Por esto, muchos adultos mayores tienen más riesgo de sufrir accidentes en situaciones de tránsito complejas que exigen una respuesta rápida. Sin embargo, en situaciones donde existe tiempo suficiente para reaccionar, tienen los mismos problemas que otras personas más jóvenes. Por ello, hay que darles tiempo suficiente y no presionarlos a actuar. Y finalmente tenemos los motociclistas, el último grupo de usuarios vulnerables. El principal problema que tenemos con ellos se da en las intersecciones o los cruces. Y eso es por un lado, porque los motociclistas tienden a ganar más velocidad y muchas veces también se nos complica el poder verlos, sobre todo de día cuando no van con las luces prendidas. Es aquí donde se dan la mayor cantidad de accidentes donde se ven involucrados, sacando una muy mala, resultado sobre todo en estos casos. Es en estas circunstancias donde tenemos que nosotros tener el máximo cuidado. Las motocicletas son un medio de transporte utilizado cada vez con mayor frecuencia. Su fácil manejo, su movilidad, su reducido tamaño y su comodidad son motivos más que suficientes para que las personas elijan este vehículo como su medio de transporte. Pese a sus ventajas, debido a sus características, los accidentes sufridos en este tipo de vehículos resultan fácilmente fatales para sus conductores. La probabilidad de muerte es mucho mayor en un vehículo de 2 ruedas que en un automóvil. Son frecuentes las colisiones que se producen en intersecciones con la participación de motocicletas. Por esta razón, deben tener especial cuidado al acercarse a los cruces, ya que por las altas velocidades de estos vehículos es difícil percibirlos a tiempo. Como conductor de automóvil, tenga especial cuidado con las motocicletas, porque son pequeñas y difíciles de ver.